de memoria. Es uno de los salmos más queridos por la cristiandad, el Salmo 23, que dice por allí un autor que generalmente lo conocemos como el Salmo del Pastor, pero decía este autor que más recomendable sería el título del Salmo de la Oveja, porque David se presenta como una ovejita, ¿verdad?, en la que se presenta delante de Dios como una ovejita y dice: Jehová es mi pastor. Y a más de conocerlo y de meditarlo y aprenderlo de memoria, lo más importante es que lo experimentemos, lo que el salmista está declarando en ese salmo. Eso es lo más importante, porque él está reconociendo que Dios es su pastor. ¿Sí? Fíjense, no dice Jehová es el pastor, no, dice de forma muy personal, dice Jehová es mi pastor. Y reconocer a Dios como pastor es reconocerlo como Señor, y viceversa. Miren, hermanos, no se puede conocer a Dios como pastor si primero no lo reconocemos como Señor de nuestra vida. Decir que Dios es el Señor de mi vida es aquel que gobierna en mi vida, que gobierna todas las áreas de mi vida, que Él manda, que Él es el Rey y Señor en mi vida. No se puede reconocer a Dios como pastor si primero no lo reconozco como Señor. Y igual no se puede conocer a Cristo como Señor si no se le reconoce como pastor. Ambas cosas van de la mano. Pero digo, la experiencia, al final de cuentas, está hablando de la experiencia de conocer a Dios como nuestro pastor. Porque, pues igual alguien podría aprenderse de memoria ese salmo o otros pasajes de la Escritura y sin embargo, no rendir su vida a Cristo, ¿sí? Sin embargo, no reconocer a Jesucristo como su Señor y como su pastor, porque decir Jehová es mi pastor significa que estoy bajo la guía, bajo la dirección de Cristo como mi pastor. Ahora, fíjense, hermanos, eso es importante. Yo decía que es uno de los salmos más queridos por la cristiandad en lo personal. Platicando con mi esposa, ella me decía que mi suegro, quien le tocó la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, mi suegro ya está en la presencia del Señor. Él era misionero americano, yo lo he comentado en alguna ocasión con ustedes, y él vino a México hace muchos años a predicar el Evangelio, pero él tuvo la oportunidad, un jovencito, a los 20 años, algo así, a los 22 años de edad, de estar en la Segunda Guerra Mundial. No fue al frente porque él estaba en comunicaciones, pero sí le tocó ir a Alemania a estar allí en uno de los, ¿cómo se llamaban? Los campos de concentración nazi, donde tenían a los judíos, ¿verdad?, donde exterminaban a los judíos. Entonces sí le tocó a mi suegro esa experiencia y andaba en las comunicaciones. Y para él, el salmo que lo sostuvo fue el Salmo 23. Él lo conocía de memoria, pero repito, hermanos, es que él conocía a Jesucristo como su Señor y como su pastor. Y la voluntad de Dios para nosotros, hermanos, es que lo conozcamos así, en una experiencia personal, que podamos decir, como dijo el salmista David: Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y mi Señor. Oremos. Señor, bendice tu palabra, permite que sea de bendición para cada uno de nosotros. Háblanos, Padre Celestial, confirma la fe de tus hijos e hijas aquí presentes, y Padre bendito, cúmplase tu voluntad por medio de ellos.
La figura de Dios como el pastor es una de las figuras predilectas usadas por los escritores bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, es Dios mismo el que se revela por medio de esta imagen a la nación de Israel y a través de los profetas. Un ejemplo nada más voy a dar, aparte del Salmo 23 y otros salmos que podríamos citar aquí. Un ejemplo en el libro de los profetas, donde Dios se presenta como el pastor de Israel, está en Ezequiel 34. Toda esa sección desde el versículo 11 al 31 está dando Dios una promesa a la nación de Israel en que Él habría de traer de nuevo a los exiliados, nuevamente los habría de recoger como un pastor, y a su nación, a la nación de Israel, como su rebaño, como las ovejas que Él atraería hacia el 23, donde encontramos un texto mesiánico. Fíjense, hermanos, una de las cosas que vale la pena cuando leemos las Escrituras, yo sé que ustedes son asiduos lectores de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, pero una de las cosas que debemos hacer, hermanos, es buscar a Cristo y su voluntad cuando leemos la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque vean esto lo que dice en Ezequiel 34, dice: y levantaré sobre ellas, está hablando de sus ovejas, de su pueblo como ovejas, como un rebaño, a un pastor, y él las apacentará. Y luego dice: a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ese texto que acabo de leer es un texto mesiánico, es decir, no puede ser que va a levantar a David porque David ya había fenecido. David fue uno de los reyes de Israel, que por cierto, hermanos, el Salmo 23, compuesto por el salmista David, fue un pastor de ovejas. Dios lo levantó hasta hacerlo el rey de Israel. ¿Quién mejor que David conocía la labor pastoral? David lo sabía. Pero este texto: levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo o David, él las apacentará y él les será por pastor. Hermanos, es indudable que este pastor a quien Jehová habría de levantar para apacentar a Israel es Jesús. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se presentó e hizo una declaración sorprendente que escandalizó a los judíos, porque Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él, Jesucristo, vino como cumplimiento de esta profecía de Ezequiel 34, 23. Por eso es importante, hermanos, que leamos las Escrituras buscando a Cristo, porque el Señor Jesucristo dijo que ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Por eso le dijo a los judíos que le escuchaban: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y dice que debemos leerlas porque ellas dan testimonio de él. Y en Lucas capítulo 24, el Señor Jesucristo resucitado le dijo a los que le escuchaban que las Escrituras hablaban de él, precisamente lo que estaba escrito acerca de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Recuerden que las Escrituras del Antiguo Testamento, los judíos las dividían en 3 secciones. Era la ley, los profetas y los escritos, o los salmos, que es lo mismo, ¿verdad? En esas 3 partes se dividían los 39 libros que nosotros conocemos, que son parte del Antiguo Testamento. Toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Hay tipos de Cristo
hay eventos, tipos de Cristo, hay instituciones completas del Antiguo Testamento que son un tipo de Cristo. Por ejemplo, los sacrificios eran un tipo de Cristo, ¿verdad? Esos sacrificios que ofrecía la nación de Israel estaban tipificando el sacrificio de Cristo. La institución de los reyes, los profetas y los sacerdotes eran un tipo de Cristo. Aún imperfectos los reyes, ¿verdad? Que dice la palabra que muchos de ellos cometieron grandes pecados, pero el rey era el que gobernaba, era un tipo de Cristo en general. Los sacerdotes también, y los profetas de igual manera. Por eso el Señor Jesucristo cumplió esos tres oficios de una manera perfecta. Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. ¿Se da cuenta? Eso hablando de estas instituciones que había en el Antiguo Testamento. Y así podríamos seguir, hermanos. Génesis 3:15, podríamos hablar de aquel evento de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac. Ese es un evento tipo de Cristo, ¿sí? En fin, allí está. Entonces, hermanos, Jesucristo es el buen pastor, y dice la palabra del Señor que Él es el príncipe de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Hay mucha enseñanza en esto. Hace rato que estábamos cantando una de las alabanzas, dice: heme aquí que yo iré, porque muchos vagan por el mundo sin un pastor. Vagan sin un pastor. Y bendito sea el Señor, hermanos, que nosotros hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro pastor. Y decir que Él es nuestro pastor es decir que Él nos guía, que Él nos alimenta, que Él nos protege, que Él nos cura, nos sana, ¿verdad? El testimonio, me gustó el testimonio de la hermanita que pasó aquí al frente. Muy sencillo su testimonio, pero muy significativo, ¿verdad? Ella venía por la necesidad física y Dios trató con ella, Dios trató con su corazón. ¿Dónde está la hermana que dio el testimonio? Pero ahí está, ¿verdad? La hermanita, ¿verdad? Y Dios trató con ella y sigue tratando con mi hermana, ¿verdad? Pero Dios ha hecho una obra maravillosa en ella y ha conocido a Cristo como su ¿qué? Como su pastor. Lo ha conocido como su pastor, ha experimentado ese encuentro con Cristo como su pastor. Entonces, es que no se trata solo de aprenderse un texto de memoria o un salmo de memoria, sino tener un encuentro con Cristo por medio de su palabra. La palabra del Señor es el vehículo, es el conducto para tener una experiencia personal con Dios. Una persona puede ser muy religiosa y conocer muchos pasajes de la Biblia y sin embargo no conocer a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí me estoy explicando? El uso de esta metáfora es comprensible por el hecho de que una de las actividades más importantes entre los judíos era la del pastoreo de ovejas. Por eso es que es una figura predilecta y por eso es que el Señor Jesucristo mismo, Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesucristo la utilizó. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Era común en aquellos lugares ver a un pastor apacentando su rebaño de ovejas. Es más, cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, ¿a quién se le reveló? Los ángeles le revelaron que había nacido el Salvador a unos sencillos pastores que estaban apacentando sus ovejas allá en las campiñas de Belén. Entonces, para estos judíos,
era fácil, ese cuadro, esa imagen del pastor que evocaba una imagen o una serie de imágenes muy apreciadas para los oyentes. Nosotros pues somos citadinos, ¿verdad? Habrá algunos que a lo mejor sí, ¿verdad? Aquí de la congregación que conocen la vida del campo, del ganado, de las ovejas y de todo eso, pero la mayoría de nosotros pues sabemos a través de los libros y todo eso, somos citadinos, pero los judíos, hermanos, sabían perfectamente de qué hablaba el Señor. Entonces el salmista David usa esta metáfora y parafraseando lo que dijo David, él decía, cuando decía Dios es mi pastor, lo que él estaba diciendo en palabras comunes es: Dios como mi pastor me alimenta, Él me cuida como mi pastor, Él me protege, Él me guía, Él me sana, me ama como el pastor ama a sus ovejas. Bueno, el que no es asalariado, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El asalariado ve que viene el lobo y huye y deja las ovejas, pero el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas, y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En la primera sección del Salmo, que me voy a abocar más a la siguiente sección, vemos al pastor que nos alimenta, a llevarnos a delicados pastos, a brevar a aguas de reposo. Pero de pronto, hermanos, el escenario cambia y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero vale la pena, hermanos, cuando menos, si no voy a abundar demasiado en la primera parte, esa expresión: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida esa provisión de Dios? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos, hermanos, de mayor o de menor grado, hemos experimentado esa providencia del Señor y podemos decir que Él es nuestro pastor, que nada nos ha faltado, nada me faltará, nada me ha faltado, nada me falta y nada me faltará. Hermanos, qué maravilloso es ver a nosotros. Próximamente vamos a entrar a una siguiente etapa en nuestra vida familiar y ministerial, en la que por decisión nuestra, ¿verdad?, por familia, hemos estado orando por esto de hace algunos años atrás, y creemos que ha llegado el tiempo, que ha llegado el momento para poderlo hacer. Queremos que nuestra hija estudie en Estados Unidos, en un colegio en Estados Unidos, que haga ya la secundaria y, si es posible, también la carrera, pero no queremos mandarla, vamos a irnos todos como familia. ¿Cómo es esto? Pues miren, hermanos, yo les voy a ser honesto, ¿verdad? Porque decía un hermano, somos de carne y de hueso, y es cierto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Porque nos vamos a ir por fe. Es decir, yo no tengo una iglesia que me va a recibir, digamos, al momento, en este momento, un contrato, un llamamiento, una iglesia. No sabemos exactamente, aunque hemos platicado que probablemente inscribamos a nuestra niña en la escuela de John MacArthur. Todavía estamos en oración, ¿verdad? Y decir que la vamos a inscribir en la escuela de John MacArthur quiere decir que vamos a ir a vivir cerca de allí, para estar cerca de la niña, ¿verdad? Y todo lo que implica una decisión como esta, hermanos, que
repito, porque es por fe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? A veces mi esposa y yo platicamos y decimos, y vamos a hacer esto, y no, pero si hacemos el otro, y cómo será, y a veces hasta yo, ¿verdad?, me hago bolas, porque no sé ni por dónde empezar. Me preocupo, sí me preocupo, hermano. Soy honesto con ustedes, pero al mismo tiempo me aferro, ¿verdad?, al Señor, y digo, Señor, tú me vas a sostener, tú nos vas a guiar, tú nos vas a ayudar. Porque resulta, hermanos, que Dios, qué bueno sería que Dios nos diera un croquis, ¿no? Que Dios nos diera un mapa, un itinerario, ¿sí? Pero no siempre es así. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dijo dónde, ni cuándo, ni nada. Dios le dijo, sal ya y sígueme. Yo me siento así como Abraham. Nos sentimos así como Abraham, ¿verdad? Por un lado, sí me preocupo, porque somos humanos, hermanos, seguimos siendo humanos, pero por otro lado, me emociona la experiencia de probar a Dios. Fíjense, en el buen sentido de la palabra, de probar, de seguir probando y de seguir experimentando la providencia, el cuidado, la guía del Señor como mi pastor. Pero a veces yo me siento así, ¿verdad? y me pongo a orar, digo, Señor, ayúdame a no flaquear, porque ya es una decisión. Yo le di mi promesa a mi esposa de que mi última comisión sería hasta junio de este año y que nos vamos, ¿verdad? Porque es un anhelo también de mi esposa en su corazón, porque resulta que ella tiene la doble nacionalidad. Ella, como es hija de misionero americano, tiene la nacionalidad americana y quiere ir a vivir también allá y trabajar, disfrutar los privilegios de un ciudadano americano y que nuestra niña reciba también esos privilegios. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Hemos estado orando, entonces ya estamos en esa transición. Pero voluntariamente, de alguna manera, nos vamos a convertir estamos hablando en Navidad, ¿verdad? Becky, en los temas de la predicación del púlpito, que nos vamos a convertir en inmigrantes. ¿Sí? Nos vamos a convertir en inmigrantes. Pero creo, hermanos, que el Señor nos va a guiar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y al texto, ¿verdad? Al texto donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, como dice, hermanos, no temeré nada, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Este versículo es un versículo pues maravilloso. Todo el salmo es un salmo maravilloso, pero este texto, hermanos, que nos habla, cuando menos en el seminario estudiamos homilética, y decía por ahí un maestro que teníamos de homilética que necesitamos tener una mente homilética, y la mente homilética lo que hace es estructurar, y en este versículo encuentro tres cosas que dice. En primer lugar, nos habla de una realidad inevitable, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermanos, esa es una realidad que no vamos a poder evitar. En algún momento dado de nuestra vida, si no es ahora o ya lo pasamos en algún momento dado, hermanos,
pasaremos por ese valle de sombra de muerte. Es una figura también que está hablando de una situación, puede ser una dificultad, un problema muy fuerte, alguna enfermedad, una prueba en nuestra vida. Hermanos, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen también, yo he vencido al mundo. Así que una realidad inevitable es que vamos a tener aflicciones en esta vida, hermanos. Todos los seres humanos tenemos luchas, problemas. Los cristianos también, hermanos. Los cristianos también pasamos por dificultades. Nada más que la gran diferencia es que esas dificultades nos ayudan a bien, nos ayudan a crecer, y Dios las usa como una herramienta para formar a Cristo en nosotros. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Por supuesto que el inconverso cae una vez y cae 2 y 10 veces en el mismo hoyo y vuelve a cometer los mismos errores y no aprende. Pero el cristiano, hermanos, cae, se levanta y aprende con la ayuda del Señor. Y esa experiencia, aún nuestros hierros, aún nuestros pecados, Dios los usa, hermanos, para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento y para conformar a Cristo en nosotros. Una realidad inevitable, ¿verdad? Alguna enfermedad, como decía nuestra hermanita en su testimonio, esa enfermedad la llevó a Cristo. Y a veces, hermanos, los que ya conocemos a Cristo, también algún problema de enfermedad nos lleva a una mayor consagración, a una mayor entrega. Algún problema moral, económico, etcétera, en nuestra vida, ya como cristianos, nos hace buscar y depender más de Él. ¿No es cierto? Una realidad inevitable. Segundo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Una actitud recomendable. ¿Cuál es la actitud recomendable? No temeré. No temeré mal alguno. Hermanos, yo decía, ¿verdad?, hace un momento, somos seres humanos. No somos perfectos. Somos imperfectos. Somos falibles. Somos perfectibles. Y como seres humanos, hay momentos, hermanos, en que resulta que nos dejamos embargar por la preocupación, por la aflicción, por el problema, por el temor, por X circunstancia. Y tenemos que luchar contra eso, tenemos que sobreponernos a ello. Como dice el salmista David, me encanta ese salmo cuando dice: cuando temo, salmista, ¿verdad? Cuando temo, yo en ti confío. Fíjense, el salmista David reconoce como ser humano que hay momentos en los que nos sentimos atemorizados en la prueba, en el problema, en alguna situación adversa, pero dice David: cuando temo, yo en ti confío. Es decir, me sobrepongo al temor, a la aflicción, a cualquier sentimiento negativo y pongo mi fe en ¿quién? En Dios. ¿Y qué es lo que nos dice esta parte del texto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice la tercera parte del texto: una promesa incomparable. Ahí está la división del versículo, ¿verdad? Primero, una realidad inevitable. Segundo, una actitud recomendable. Y tercero, una promesa incomparable. ¿Cuál es la promesa incomparable? La presencia del Señor con nosotros, hermanos. Él prometió estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso es que, como podemos apreciar en este texto, el escenario ha cambiado, porque el anterior, de los primeros versículos del Salmo 23, es un lugar seguro y placentero. Es un lugar donde hay provisión espiritual, provisión y seguridad. Ahora se refiere a un lugar sombrío. Se trata de un valle de sombra de muerte. No es un sitio en el que desees estar por mucho tiempo. No es un lugar agradable. Solo que a veces es necesario pasar por ello. Y es que la vida cristiana es así, hermanos, ¿verdad? A veces pasamos por ese valle indeseable. Es el valle del dolor, del sufrimiento, de las pruebas, de lágrimas por alguna pérdida o problema por el que el Señor permite que pasemos. Pero repito, hermanos, pero Dios usa esas circunstancias para nuestro bien y para nuestra bendición. Por eso es que la actitud recomendable es estar confiados en el Señor. Me gusta mucho ese pasaje donde dice la Escritura que por la guía, el liderazgo de Moisés, Dios sacó a su pueblo de Egipto, estuvieron en la cautividad, y lo llevó a través del desierto para dirigirlos a la tierra prometida, como fue la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham desde un principio. Ahora Moisés era el líder, pero ya llegaron al Mar Rojo, y el ejército de Faraón venía tras de ellos, y entonces ya no sabían qué hacer. Se llenaron de temor, humanamente hablando, se llenaron de mucho temor, porque el ejército venía para destruirlos, hermanos, y no era para menos que ellos tuvieran mucho temor, porque era el ejército más poderoso en ese tiempo, hermanos. Tenían carros de guerra, tenían armas poderosas, era un ejército muy numeroso. Y entonces le reclamaban a Moisés y le decían: ya ves, ¿para qué nos hiciste? Era mejor que nos hubiéramos quedado allá en Egipto sirviendo a Faraón, no que ahora aquí vamos a perecer. Entonces Moisés clamó a Dios, le dijo: Señor, ¿y ahora? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice que qué precioso, ¿verdad? Cuando Dios da palabra, pero la promesa, hermanos: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, ¿qué más tranquilidad podemos tener cuando sabemos que Dios pelea por nosotros? Que Dios saca la cara por nosotros para ayudarnos en la situación en la que nos encontremos, hermanos. Dios nos da liberación en cualquier circunstancia, hermanos. El ofrecimiento de liberación de parte de Dios nos da una sensación de alivio y gratitud. No hay comparación cuando comparamos, hermanos, nuestras capacidades con los recursos de Dios. Miren, por eso es que ¿qué hacemos, hermano, cuando tenemos un problema? No es que esté mal, lo que voy a decir, pero voy a explicarme. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es que buscamos a un amigo, buscamos a algún familiar que nos diga algo, que nos dé alguna palabra, buscamos a algún consejero, a algún doctor. Repito, no es que esté mal hacerlo, hermanos, pero nuestra confianza no debe estar en el amigo, en el hermano, por muy bien intencionado que sea ese hermano,
vaya ni siquiera en el pastor, ¿verdad? Pastores, para eso estamos, para servir, para dar una palabra de consejo a un hermano que está en una situación difícil, atravesando por un problema, dar una orientación de acuerdo con la palabra del Señor. Pero nuestra confianza no está en el hombre, hermanos. Nuestra confianza está eminentemente en Dios. Bueno, yo voy con el doctor, ¿verdad? Pero estoy confiando en que es Dios el que va a usar al doctor como su instrumento para bendecirme. Por supuesto, mi confianza también está en el doctor, pero yo estoy confiando en Dios. Si me pongo en las manos del cirujano que me va a operar, pues yo me pongo en las manos de Dios. Digo, Señor, en tus manos estoy, y a la mano del cirujano, úsalo. Y estoy confiando en el de arriba. Porque dice la palabra, no confiéis en el hombre, ni hijo de hombre. Así dice la Escritura, hermanos, que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, sino en Dios, ¿verdad? Pero sí me quiero explicar, no estoy diciendo que sea malo recibir el consejo de un hermano, de un pastor, de algún consejero cristiano, del doctor o la doctora. No estoy diciendo que sea indebido, no. Lo que estoy diciendo es que debemos poner toda nuestra confianza en las manos del Señor y encomendarnos en las manos de Dios. ¿Por qué? Repito, hermanos, porque los recursos de Dios son ilimitados. Los nuestros, los del hombre, son limitados. Pero los de Dios, hermanos, son ilimitados. Recuerden lo que dijo el mismo salmista David, hablando de lo que Dios hace. Las riquezas y la gloria proceden de ti. El texto que a veces citamos en las ofrendas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que, hermanos, nuestra confianza eminentemente está en Dios, porque todo proviene de la mano del Señor. Así que, hermanos, yo les invito para que, además de leer, meditar y aprender de memoria este texto, experimentemos a Jesús como nuestro pastor. Experimentemos ese cuidado, esa protección y provisión del Señor, esa guía de Dios en nuestra vida, hermanos. Experimentemos a Jesús, quien dio su vida por nosotros como el buen pastor, el príncipe de los pastores, como nuestro pastor. Y oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, por bendecirnos, por edificarnos. Gracias por confrontarnos también. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, y tu palabra cumplirá su propósito en nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.